En los albores del siglo XVII, el mundo tenía un orden. Un cosmos diseñado por los antiguos griegos y santificado por la Iglesia. La tierra, inmóvil, era el centro de la creación divina, y los cielos, perfectos e inmutables, giraban a su alrededor en una danza celestial. Pero en Padua, un hombre estaba a punto de encender una revolución con un arma hecha de vidrio y metal. No fue solo un astrónomo, fue un rebelde. Un hombre que se atrevió a contradecir 1500 años de dogma. Su nombre era Galileo Galilei, y no solo observó el universo, sino que lo reescribió, pagando un precio terrible por su audacia. La rebelión de Galileo no nació en un observatorio, sino en su propia mente inquieta. Nacido en Pisa en 1564, era hijo de un famoso músico, quien deseaba para él la lucrativa y respetable carrera de medicina. Pero el joven Galileo se sentía prisionero en las clases de anatomía. Su verdadera pasión vibraba con la lógica y la elegancia de las matemáticas y la física. En la catedral de Pisa, mientras otros rezaban, su mente de ingeniero analizaba. Una lámpara de araña, balanceándose por una corriente de aire, se convirtió en su laboratorio. Usando su propio pulso como cronómetro, notó algo asombroso. Sin importar cuán amplio o corto fuera el arco, el tiempo de cada oscilación era el mismo. Era el principio del péndulo isócrono, la semilla para los relojes precisos que cambiarían el mundo. Este fue su primer desafío a la autoridad, no a la de la Iglesia, aún no, sino a la de Aristóteles, cuyo pensamiento era la base de toda la ciencia europea. Aristóteles había decretado que los objetos más pesados caen más rápido. Parecía lógico, pero Galileo se preguntó, ¿alguien se ha molestado en comprobarlo? La leyenda nos lo pinta en lo alto de la torre inclinada de Pisa, dejando caer dos esferas ante una multitud. Aunque esta historia es probablemente un mito, su trabajo real fue aún más ingenioso. Usando planos inclinados para ralentizar la caída y poder medirla, demostró que la aceleración de un objeto es constante, sin importar su masa. Su credo era simple y radical. La verdad no se hereda de textos antiguos, se descubre a través de la experimentación. El punto de inflexión llegó en 1609. Un rumor recorrió Europa. Un inventor holandés había creado un catalejo que hacía que los objetos lejanos parecieran cercanos. Para la mayoría, era una curiosidad, una herramienta para mercaderes o militares. Para Galileo, fue el llamado del destino. Sin haber visto nunca uno, y basándose solo en descripciones, aplicó sus conocimientos de óptica y se puso a trabajar. No se conformó con replicarlo, lo perfeccionó. Mientras los modelos holandeses aumentaban la visión 3 veces, el primer telescopio de Galileo la aumentaba 8 veces, y pronto, hasta 20. Construyó su propia arma y la apuntó al único lugar que realmente importaba, el cielo. Lo que vio en las noches siguientes, destrozó el cosmos antiguo para siempre. Apuntó a la luna, que se creía una esfera lisa y perfecta. Su telescopio reveló una superficie rugosa, llena de montañas altísimas y valles profundos, imperfecta y rocosa, como la Tierra. Apuntó a la Vía Láctea, esa mancha lechosa en el cielo. No era un vapor celestial, sino un río de incontables estrellas individuales, haciendo el universo inmensamente más vasto de lo que nadie había imaginado. Entonces, llegó el golpe de gracia. Al observar Júpiter, notó 3, y luego 4, pequeños puntos de luz a su lado. Noche tras noche, los cartografió, viendo cómo danzaban alrededor del planeta. No giraban en torno a la Tierra. Eran lunas, mundos en miniatura orbitando otro planeta. El universo no tenía un único centro. Para asegurar su posición, nombró a estos astros las estrellas mediceas, en honor a su poderoso patrón, Cosme II de Medici. Fue un movimiento políticamente brillante. Finalmente, observó Venus y descubrió que, al igual que la Luna, mostraba un ciclo completo de fases. Esta era la prueba irrefutable. En el sistema geocéntrico de Ptolomeo, Venus siempre estaría entre la Tierra y el Sol, por lo que nunca podría mostrar una fase llena. El hecho de que lo hiciera solo podía significar una cosa: Venus giraba alrededor del Sol.
Galileo publicó sus hallazgos en un pequeño libro que causó un terremoto intelectual, Sidereus Nuncius, el mensajero sideral. Se convirtió en una celebridad europea, pero también activó las alarmas del poder establecido. Declarar que la Tierra se movía era una herejía, una contradicción directa de pasajes de la Biblia. En 1616, el cardenal Bellarmino, el mismo teólogo que había condenado a Giordano Bruno a la hoguera, le advirtió formalmente: debía abandonar la teoría de Copérnico. Galileo guardó un tenso silencio durante años, pero cuando su amigo, el cardenal Maffeo Barberini, fue elegido Papa Urbano VIII, creyó tener una nueva oportunidad. Confiado, escribió su obra magna, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Para evitar la censura, la enmarcó como un debate entre tres personajes: Salviati, un brillante defensor de Copérnico; Sagredo, un noble inteligente y neutral; y Simplicio, un torpe y dogmático defensor del sistema geocéntrico. Fue un error catastrófico. No solo puso los argumentos del propio Papa en boca del tonto, Simplicio, sino que lo ridiculizó. El Papa, sintiéndose traicionado y humillado públicamente, desató la furia de la Inquisición. A sus casi 70 años, enfermo y agotado, Galileo fue convocado a Roma. Amenazado con la tortura, enfrentado a un poder absoluto, el anciano gigante se arrodilló y abjuró. Negó públicamente la verdad que sabía que era cierta. La leyenda, demasiado buena para no contarla, dice que al ponerse en pie, golpeó el suelo y murmuró para sí: «Eppur si muove». Y sin embargo, se mueve. Fue condenado a arresto domiciliario de por vida. Silenciado, sí, pero no derrotado. En su villa de Arcetri, cerca de Florencia, se embarcó en su mayor contribución científica. Ciego, irónicamente, por una infección ocular tras pasar incontables horas observando el sol, dictó su último libro, Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. Este libro, no sobre los cielos, sino sobre el movimiento aquí en la Tierra, sentó las bases de la física moderna. Una ciencia trataba sobre la resistencia de los materiales, fundacional para la ingeniería. La otra, la cinemática, describía matemáticamente la caída de los cuerpos y el movimiento de los proyectiles, formulando que la distancia de caída es proporcional al cuadrado del tiempo. Era la antesala directa a las leyes del movimiento de Isaac Newton. Galileo Galilei murió como prisionero en 1642. Pero su verdadero legado no son solo las lunas de Júpiter o los cráteres de la Luna. Su mayor descubrimiento fue un método, la idea radical de que para entender el universo, debemos observarlo, medirlo y describirlo con el lenguaje de las matemáticas. Nos enseñó que la autoridad no dicta la verdad, la evidencia sí. Cada vez que un ingeniero calcula la tensión en una viga, cada vez que un físico traza la trayectoria de una partícula, cada vez que un niño mira por un telescopio con asombro, honra el espíritu del hombre que nos enseñó a no tener miedo de cuestionar. La Iglesia Católica tardó más de 350 años en admitir su error. La ciencia, gracias a Galileo, nunca ha dejado de moverse.